Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu, hermano, nos guíe a toda verdad, que su santa presencia se mueva en medio de nosotros. Qué hermoso es poder recibir, hermano, un día más de vida y darle las gracias a nuestro Padre Celestial, hermano, y poder llegar a Él y poder tocar su corazón. Usted sabe que el anhelo de un corazón, hermano, que busca a Dios es estar cerca de Él. El propósito, hermano, es que el hombre entienda que no hay lugar más seguro, un lugar más donde pueda buscar la paz, que es buscarlo a Él, es estar junto a Él. Que Dios, hermano, en esta mañana conforte tu corazón, traiga una respuesta, traiga una palabra, una consolación a tu vida. Qué tan importante es nosotros luchar, hermano, en este tiempo. Qué tan importante es nosotros apegarnos a esa voluntad divina. Qué tan importante es tener a Cristo en nuestras vidas y en nuestras casas. Que nuestras familias sean bendecidas, que nuestras familias sean restauradas, que la familia en sí, hermano, se vuelva a unir y puedan caminar juntos, hermano, porque hoy estamos creciendo en un mundo de violencia, un mundo de maltrato, en un mundo, hermano, donde la gente ya se le parece normal, ya a la gente es cotidiano, hermano, mirar violencia, violar todo tipo de daños a la vida hacia el prójimo, que ya el corazón de muchos se ha endurecido, han creído, hermano, que esa es la vida que debe de haber en nuestra vida diaria. Pero ¿por qué Dios, hermano, ya estamos como en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, la misma escritura dice que el corazón del hombre era continuamente al mal, dice en Génesis 6. Había violencia, se habían salido del camino. Entonces ellos, dice, hermano, que ellos ya habían abandonado el camino de Dios, habían deshecho, hermano, todo designio de parte de Dios. Habían, hermano, corrompido su vida, habían corrompido su mente, habían corrompido su corazón. Estamos viviendo tiempo de muchas luchas en nuestras vidas, sabiendo, hermano, que nuestro corazón, hermano, sabiendo nosotros que en nuestro corazón, hermano, contamos con la ayuda de nuestro Padre Celestial, sabiendo que contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando, hermano, cuando estamos agradándole a Él, estamos buscando hacerle fiel, estamos tratando de hacer siempre lo correcto delante de Él. Dios no nos va a abandonar, el Señor no nos va a desamparar. Tenemos un consolador, tenemos, hermano, un defensor, tenemos un protector llamado Espíritu Santo. Tenemos que entender, hermano, que en nuestras luchas, hermano, de vida diaria, tenemos que entender que también tenemos luchas espirituales y que toman control sobre la vida, o sea, sobre la mentalidad del hombre, del mundo que vive sin Dios. Quizás el hombre piensa, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí es una verdad. Muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Y entendemos, hermanos, que el peor enemigo del hombre no es el diablo, sino es uno mismo. Porque uno mismo se traiciona cuando decimos no, hacemos lo contrario. Hermano, pero estamos en un tiempo donde constantemente confrontando luchas. Pero quiero hablarles un poquito sobre el reino de Dios, hermano, y el reino de las tinieblas. Que el que no establece, hermano, el reino de Dios en su vida, hermano, el que no reprende las tinieblas para que se establezca el reino de Dios, hermano, va a entrar en una vida de desorden y una vida de vacíez. Como usted dice, usted sabe que lo que nos enseña en Génesis, en el libro de Génesis, hermano, en el Génesis 1:1,
Nos enseña, dice, en el principio Dios dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hubo una separación. Hubo una distinción, hermano, de que Dios limpiara, de que Dios separara, hermano, esa luz. Que Dios, hermano, hiciera a un lado esas tinieblas, hermanos. Dios las separara de la vida, hermano, de las tinieblas. Por eso en esta mañana hay que decirle, Señor, separa mi vida. Haz de mi vida, Señor, algo diferente. Dile, Señor, haz de mi vida, Señor, en esta mañana, líbrame de todas tinieblas. Líbrame de toda maldad. Líbrame, Señor, de toda tentación. Líbrame de los seres de las tinieblas. Líbrame, Señor, de las obras de las tinieblas. Líbrame, Señor, de la muerte. Líbrame de seres demoníacos. Líbrame de brujería, de hechicería, al creer en ti. Dile, Señor, hazme libre de lo malo. Quiero agradarte, quiero caminar en esta mañana. Quiero agradarte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde Dios nos permite disfrutar, nos permite, hermano, ser librados de este mundo de maldad. En Efesios, por eso dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, hermano, que está diciendo que Dios separó todo lo que es, de lo que es celestial y de lo que es terrenal. Yo quiero hablarles, hermano, de estos dos reinos, sobre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Qué tan importante es reprenderlas cuando detectamos que en nuestras vidas y en nuestras casas, hermano, quieren entrar esas tinieblas, quieren apagar esa luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando vemos unas situaciones que algo no está bien, levantemos y encendamos, hermanos, esa lámpara, porque usted sabe, hermano, que las tinieblas, hermano, no le gusta estar donde hay luz. Es importante nosotros, hermano, que aprendamos a hacer separación, aprendamos a alejar, aprendamos a reprender las cosas negativas, las cosas que están mal, aprenderlas y echarlas fuera, sabiendo, hermanos, que nos causarán mucho daño en nuestras vidas. Por eso dice que Dios, en el principio de nuestras vidas, ¿qué es lo que hace nuestro Dios, hermano? Es esa palabra creó, significa nacer. Entonces dice, hermano, significa nacer, se significa producir. Y Dios dice, hermano, creó. Todo aquel que nazca del Espíritu, Espíritu es. Aprende a andar en lo espiritual, pero Dios dice que separa, hermano, lo espiritual con lo terrenal. Separa el reino de Dios, hermano, con el reino de las tinieblas. Porque acá dice, hermano, que la tierra estaba gobernado por las tinieblas, pero hay un reino, hermano, celestial que es gobernada por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor, hermano, y que donde habita también el Espíritu Santo. Pero cuando vemos, hermano, que donde reinan las tinieblas, hay mucho desorden y hay mucha vacíez en la vida de aquella casa, en la vida de aquel creyente. Es una vida desordenada. Pero qué hermoso es que aparezca la luz de Cristo, hermano, y haga resplandecer en nuestras vidas el bendito Evangelio, su bendita presencia, para reprender todo desorden, para reprender toda vacíez que tiene que ver con todas las cosas vanas. También la palabra vacías significa vano, significa ser vano, significa, hermano, la vanidad. Estar vacío significa ruina, significa, hermano, todo aquello que causa ruina en la vida de aquel hombre, en la vida de aquel creyente. Pero también dice que lo lleva a una vida desordenada, a una vida, hermano, sin límites, vivir una vida, hermano,
sin que tenga la libertad, hermano, sino que entre en un libertinaje, pero también nos enseña que la vida desordenada entren en soledad, entren en que mengue su vida, en que abandone las cosas de Dios, hermano. Dice que las tinieblas provocan, hermano, desorden, desolación. Se siente, también dice que significa cosa que no vale. Siente el hombre, hermano, que su vida no vale nada. Entra en una soledad, siente que cada día su vida, hermano, significa menos. Significa, hermano, que nuestras vidas, que la vida del creyente, cuando las tinieblas están gobernando, empieza a haber un momento de aislamiento, un momento, hermano, donde el creyente siente que no vale nada, que su vida no tiene sentido, que su vida, hermano, entra en un momento de aislamiento, de soledad, de tristeza, de aflicción. Se siente en un desierto, se siente encerrado, se siente oprimido, se siente afligido. Porque las tinieblas, hermanos, han llegado a esa casa, han llegado a la vida de ese creyente. Dice, hermano, que ya no le encuentra esa vida. También dice que la palabra desordenada significa vanidad. Entra en una vanidad. Y hoy estamos viviendo tiempos parecidos a estos. Tiempos, hermano, donde el hombre, hermano, solo tiene ojos para sí, solo se preocupa para sí, hermano, pero cuando hablamos de vacíez, estamos hablando que el creyente, hermano, cada día perderá la esperanza. Dice que se sentirá en una vida de ruina. Hay quienes están arruinados creyendo que tienen todo. Dios va a hacer una separación entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, gobernadas por el diablo, gobernadas por Satanás en este tiempo. Tenemos que entender que tenemos esas luchas espirituales, como dice en Efesios 6:11. Mire, porque aquí está algo interesante, pero yo no quiero tocar el tema sino quiero ser un poco más sencillo. Porque la palabra desordenada y vacía, en el libro de la demonología, tiene dos nombres que son potestades y son principados, que tienen que ver con la palabra vacío. Significa bohu, y bohu es un nombre de una potestad, de un principado, como la palabra tohu significa desordenado, es un nombre de un ser demoníaco que opera en el desorden, que opera en la vacíez. Por eso en Efesios 6:11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, dice, estar firmes. Vuelvo a repetirle: desordenada significa tohu, y vacía significa bohu. Son potestades, son principados y son potestades que gobiernan en las tinieblas, que vienen de las tinieblas, que hace contra ellos lucha el Señor, hermano, cuando el creyente se somete, hermano, y quiere abandonar esa vida desordenada y vacía. Cuando ven que están entrando en una ruina, están entrando en una soledad, están entrando en una vanidad, porque la vanidad no es ruina, hermano, la vanidad no es desesperación. Se siente bien la persona porque está proveyendo, hermano, para su carne, porque está proveyendo para sus ojos, porque está proveyendo, hermano, para sí mismo. Por eso vemos acá, hermano, que tiene que ver entonces con creer que lo tiene todo, aunque en realidad no le importa si está vacío, no le importa, hermano, si está perdido, no le importa si su vida va de acuerdo al Señor. Lo único que le importa, hermano, es que le vaya bien, vaya.
aunque no le importa que tenga que sacrificar familia, no le importa que le tenga que, hermano, abandonar muchas cosas por tal de que le vaya bien en esta vida. Por eso la palabra, vuelvo a repetirle, desordenada, hermano, significa que estar desolado, estar vacío, estar cosas que no siente nada en su vida. Se siente, hermano, que su vida no vale nada. Cuando veamos aislamientos, veamos tristeza, tengan cuidado, porque esas tristezas, esa soledad, ese sentir de vacíez, ese sentir de soledad, ese sentir de que no le importas a nadie, ese sentir de que eres menospreciado, viene de parte de las tinieblas. Y es necesario reprenderlas, sabiendo, hermano, sabiendo que en estos tiempos vendrán seres del reino de las tinieblas. Que entienda, hermano, que tiene mucho tenemos que hablar, pero quiero hablarlo, tocarlo conforme a la vida diaria. Sabiendo que estos seres vienen de las tinieblas, hermano, donde el propósito de ellos es gobernar el corazón donde no está Cristo. Gobernar un corazón donde no le permiten a Cristo que dirija y gobierne su vida y gobierne esa casa. Hay quienes le abren el corazón a las tinieblas, le abren el corazón al diablo, le abren el corazón, hermano, a los seres demoníacos y permiten que moren en aquella casa. Permiten, hermano, que, como dice la misma escritura, hermano, que Dios vino y limpió, hermano, y arregló aquella casa, y después vinieron 7 espíritus peores que aquel que había sacado, y el peor, o sea, el estado de esa persona, de ese creyente, de esa casa, vino a ser peor como estaba en la primera vez. ¿Por qué razón? Porque permitió, hermano, que seres demoníacos entraran en la vida y volvieran su vida un desorden, volvieran una vida, hermano, de soledad, de tristeza, de lamento, de llanto, de muerte, y no permitieron que el Señor gobernara sus vidas. Sabiendo, hermano, que estos seres, si les abre uno la puerta, van a llegar y querer tomar control sobre la vida, sobre la mente, sobre el corazón de los hombres. Mi Señor Jesús, hermano, cuando dijo en Lucas 19:20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí, helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué está diciendo, hermano? Que Él ya estaba ahí, el reino de Dios ya estaba ahí, porque el rey que gobierna el reino de los cielos estaba ya ahí, estaba ya operando en el corazón de aquellos que lo recibieron. El reino de los cielos bajó juntamente con el rey al reino de las tinieblas. Bajó al reino de las tinieblas para llevar a todo aquel que creyera en Él, para todo aquel que pusiera su confianza en Él y pudiera destruir las obras de las tinieblas, la soledad, la tristeza, las enfermedades, hermano, todo aquello que agobia, a todo aquello que enferma, todo aquello que causa dolor, todo aquello que causa desesperación, que causa, hermano, vanidad, que causa la muerte espiritualmente, porque la gente antes de morir físicamente ya está muerto en vida. Cuando alguien perdió las ilusiones de vida es porque ya está muerto. Pero Cristo aparece, hermano, puede aparecer y darle vida a un hombre, hermano, que ya para él está muerto. Se considera su vida muerte, desaparecida, hermano, en este tiempo. El Señor dijo, hermano, que Él ya estaba ahí, el reino ya estaba operando en la vida de aquel hombre que creyera en Él. Por eso dale gracias a Dios que tú estás hoy en el reino de Dios, que ahora tu vida ya no está angustiada, no está desesperada, que tu vida ahora vive tranquilo sabiendo que tienes a un Dios que te protege, a un Dios que te libra de la maldad, a un Dios que está junto a ti siempre, a un Dios que siempre está pendiente de tus necesidades, a un Dios que sabes que ante los problemas ahí verás la mano de Dios. Tú sabes que ante los problemas ahí sabrás que Dios va a meter solución. Esa manifestación de sentir te hace saber que estás dentro del reino de Dios, que eres parte del reino de Dios, porque ya no hay desesperación, ya no hay angustias,
Ya no te afanas por las cosas terrenales, materiales, sino ahora vives luchando para agradar al Señor en cada momento. Esas son las señales del reino de Dios. Por eso dice él aquí, dice, verá que el reino de Dios, hermano, digan conmigo, el reino de Dios, Cristo gobierna en mi vida. Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor. Por eso es importante que para dejar hermano, de sentir esas angustias, necesitamos que Cristo tome control sobre nuestras vidas. Que el Señor venga y tome control sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Por eso, hermano, hay lugares específicos donde la palabra tinieblas, hermano, reino, significa dominar sobre un territorio específico. Pero su mayor intención del diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor reprenda a Satanás, hermano, y a sus demonios, lo reprendemos en el nombre de Jesús, hermano, porque la palabra reprender significa aléjate de mí, aléjate de mí. Eso significa reprender, aléjate de mí. Reprender significa no tienes dominio sobre mí. Reprender significa tú no tienes derecho sobre mí. Eso significa decir no tienes derecho, no tienes dominio, mi vida no te pertenece. Por eso reprende todo aquello lo malo, porque es cuando quieren tomar control sobre la vida del creyente. Decirle, hermano, que en estos lugares específicos, pero en la vida del hombre, hermano, la vida del hombre está dominada cuando cada hombre, hermano, no se somete a la vida de Cristo. Está siendo dominado por las tinieblas. Su gobierno, hermano, es el reino de la tierra. Busca lo terrenal, se inclina a lo terrenal. Las tinieblas están cubriendo su vida. Usted sabe, hermano, que habrá una lucha hoy en este tiempo. Habrá una lucha entre el gobierno de Dios, hermano, y el gobierno de las tinieblas. El gobierno de Dios, hermano, que habita en nosotros, es aquella que no se somete, hermano, a lo terrenal, a lo mundano, a lo pagano. No se somete, hermano, aunque las presiones de las sociedades, hermano, quieran arrastrar al creyente, hermano, a participar. Por eso los creyentes que participan en Halloween, hermano, en los días festivos que Dios no estableció, y que participan, hermano, en música mundana, participan en actividades mundanas que a Dios reprueba, hermano, las tinieblas están sobre de ellos. Porque aquí Jesús dijo algo: no todo el que me diga Señor, Señor. Quiere decir que podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que Cristo es nuestro Salvador, podemos decir todo lo que querramos en Dios, pero los hechos comprueban realmente si lo somos o no lo somos. Los hechos. Nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de que haya una distinción, que haya una separación, que haya, hermano, una verdadera transformación en nuestra vida, que algo nos distinga. Debe de haber algo que nos distingue entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Cómo saber nosotros que estamos en el reino de Dios? Y cómo saber, hermano, de que si las tinieblas están queriendo penetrar, queriendo entrar a nuestras vidas, queriendo gobernar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Por eso le hemos dado abierto las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo, hermano, lo que hicimos es que Él tomara control sobre nuestras vidas. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 10:8, dice: si tú confesares que Jesús es el Señor y creyera que lo levantó de entre los muertos, serás salvos. Esta palabra Señor está diciendo: si tú crees que Él gobierna en tu vida, si tú crees que Él reina en tu vida, entonces esta palabra, esta declaración hará que Cristo venga y gobierne tu vida. Harás que Cristo venga y sientas a un Dios vivo, que sientas a un Cristo que ha resucitado y que ha vencido a la muerte y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hablar de esto es muy extenso, hermano, pero trataremos de introducirnos en algo personal
y entender que no estamos siendo gobernados por el mundo de las tinieblas, para que seamos libres de esa administración satánica, diabólica, para que seamos libres de esta administración que no tome control sobre nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Tengamos la confianza y el poder del que el Señor nos ha dado para reprender. Viendo, hermano, que fuimos trasladados, dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La única manera de salir de la angustia, salir de la desesperación, salir de los desvíos, hermano, salir de los vicios, salir del pecado, salir, hermano, de toda mundanalidad, salir de lo vano, salir de la soledad, de la tristeza, de la aflicción, de la enfermedad, de los dolores, de toda violencia, de maltrato, de todo aquello lo malo, hermano. La única manera de salir y dejar de ser dominado por el diablo, los demonios o el reino de las tinieblas y ser trasladado, hermano, a la paz, al consuelo, a la libertad que Cristo nos da, hermano, es tener a Cristo como nuestro Salvador y buscar el perdón de nuestros pecados, hermano, y ser limpiados con la bendita sangre del Cordero. Por eso tenemos que correr nosotros a limpiar nuestras vidas, porque la suciedad, hermano, lo que hace es atraer al diablo, a los demonios, a querer tomar control y querer desordenar nuestra vida. Cuando les permitimos que entren, es que quieren desordenar nuestras vidas y dejarnos vacíos. Quiere decir que el pecado, hermano, lo que está mal, hermano, lo que hace es que el Espíritu de Dios se vaya, hermano, porque nosotros mismos le estamos abriendo las puertas a las tinieblas que tomen control sobre nuestra vida, sobre nuestras casas. Por eso es importante, hermano, que no dejemos, cuando las tinieblas penetran, quieren entrar en la vida de un creyente, es porque su lámpara se está apagando. Es porque está dejando de buscar a Dios. Es porque está dejando de tener comunión con Dios. Es porque ya no tiene ese encuentro con el Señor. Y por eso aparecen el carácter, aparecen las malas costumbres, aparecen los desvíos, aparece el pecado, porque alguien se está apagando. Hay muchas formas que el diablo ataca. Y no precisamente es, hermano, porque a veces el diablo ataca cuando alguien está buscando. Usted sabe que el Judas llegó hasta el monte de los olivos, hermano, a buscar a mi Señor Jesús. Ahí lo presó. Usted sabe que Satanás estaba en la vida de Judas. Pero nuestro Dios es santo, nuestro Cristo es justo, es perfecto. Él no cometió pecado, pero hasta ahí llegó Satanás. Hasta ahí llegó Satanás a buscarlo. Quiere decir que hay niveles. Por eso enseñaba a mi Señor Jesús, enseñaba a los discípulos a llenarse de la unción, a llenarse de la gracia, del aceite, porque sabe mi Señor que aún en la oración, en la búsqueda, un hombre entregado, ahí también llegará a buscarlo. ¿Cuánto más aquel entonces que no busca? ¿Cuánto más aquel que se desconecta de Dios? ¿O cuánto más aquel que no permite que Cristo entre a su casa, entre a su familia, entre a su vida, para que le cambie y le transforme la vida? Cristo puede transformar tu vida. Cristo puede sacarte de esa soledad, de esa tristeza, de esa enfermedad, de toda esa violencia, de todos esos maltratos. Cristo puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque el Cristo no solamente gobierna, toma el control de la vida de alguien, sino que Cristo también vive. Nuestro Señor, hermano, es real. Quiere decir entonces que las cosas que hacemos y decimos en el Señor se pueden cumplir, hermano. Podemos someter a prueba todo lo que decimos en el nombre del Señor, de que cuando alguien lo pone por obra, por fe, creyendo que se va a cumplir, se va a hacer una realidad. El Dios que predicamos, al Cristo que predicamos, al Espíritu Santo que predicamos, hacen señales visibles, porque ellos no están jugando a la religión, ellos no están jugando, hermano, a la santidad, ellos no están jugando al Evangelio, ellos no están jugando, sino que quieren demostrar al hombre que ellos son reales,
que existen y que tienen poder y que toman el control cuando alguien le entrega su vida. Por eso es importante que usted entienda que el evangelio que tenemos, dice la Escritura, que es poder de Dios. Por eso la palabra tinieblas en el griego significa sombras, sombras de muerte. Significan sombras, han caído las sombras sobre la vida de aquel creyente. Significa, hermano, envolver, tratar de tapar la luz. Significa investir con influencia sobrenatural. Quiere que también deseo que cuando las tinieblas también aparecen, empiezan a influir, tener influencias sobre la vida del creyente. Entonces eso quiere decir entonces también que vendrán hombres tratar de sacar a la vida de un hijo de Dios para llevarlo al desorden, para llevarlo a la vacíez. Hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar, hermano, esas malas compañías. Porque como dice la misma Escritura en 2 de Corintios 6:14, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Quiere decir entonces que las tinieblas, una de las cosas que hará es que se presentarán con amistades que corromperán la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias, la van a tratar de corromper, hermano. ¿Qué comunión tiene? Dice. ¿Qué comunión tienen esas tinieblas? ¿Qué comunión tiene que nosotros cuidemos, hermano? ¿Con quién andan nuestros hijos? ¿Con quién andan nuestras esposas? ¿Con quién andan el esposo? Hermano, ¿por qué? Porque eso lo puede corromper en su vida. Dice, ¿qué comunión no hay un yugo desigual? ¿O qué concordia, dice Belial, con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, ¿qué comunión tiene? ¿Qué compañerismo tiene? Por eso tinieblas significa, hermano, significa influencias de personas. Hay quienes tienen amistades y dicen que no tienen nada de malo y se llevan bien, hermano. Yo conozco cristianos que tienen a brujos, ahí habitan con ellos, no les importa entrar a una casa donde está lleno de santos, hermano, y dice que son amigos, son amigas. No saben si son satánicos, si son brujos, si son hechiceros, si son idólatras, hermanos, no estoy diciendo de que no los amemos, que no los amemos, sino que les hablemos de Cristo, hermano, y que se conviertan al Señor, sino que son amigos, tienen una comunión, tienen una relación, y de lo que menos tocan es de Dios. No les importa esa relación, para ellos es bueno cuando Dios reprueba esas relaciones. Pero dice que entonces, ¿qué está haciendo entonces una luz en las tinieblas? Se les está apagando, hermano. Se les está apagando. No pueden entenderlo. El hombre que no puede entender el evangelio, hermano, es porque su luz de la comunión con el Señor, es porque su celo en cuanto al de Dios, hermano, lo ha perdido. Cuando un creyente está apagado, hermano, su luz está apagada, acepta cualquier cosa, anda en cualquier cosa, porque el celo de Dios no está en su vida. La luz del evangelio que haya crecido, hermano, en su vida no está, se le está apagando la luz. Por eso fuimos trasladados al reino de las tinieblas, hermano, del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hermano, para ser librados de esas sombras, hermano, de esas influencias, de esas amistades, para ser librados, hermanos, de que se nos está apagando la vida, hermano, cuando no buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Se nos está yendo la vida de nuestras manos.
Hermano, usted sabe que dice la misma escritura en el libro de Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Quiere decir entonces, hermano, que al buscar la luz de Cristo a través del Evangelio, a través de la salvación de nuestro Señor, para luchar contra todo reino de las tinieblas, para que no gobiernen nuestras vidas, para que no tomen control, hermano, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, sobre nuestras posesiones. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Tenemos que avivar el fuego, hermano. Tenemos que avivar la luz de Cristo, que es el Evangelio en nuestras vidas, para poder echar fuera toda sombra de muerte, toda mentalidad negativa, toda vanidad, todo amor a lo terreno, todo amor al mundo, todo, hermano, toda soledad, toda tristeza, toda ruina, toda enfermedad, hermano, toda administración de querer, de toda desilusión, de todo, hermano, que nos haga arrastrar y perder el gozo y la alegría que nuestro Padre Celestial da. Cuando usted se mantiene en el gozo, la confianza y el poder de decir: yo voy a salir adelante porque el Señor está conmigo, porque su palabra dice que Él estará conmigo, que no me dejará, que no me desamparará. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Está echando fuera de su vida toda mentalidad negativa. La mentalidad negativa solo viene de las tinieblas. Todo lo que es fe es positivo. Todo lo que es fe es positivo. Pero todo lo que es negativo viene del reino de las tinieblas. Provoca desorden en la vida de un creyente. Un hombre desordenado es el que no se da cuenta de las cosas que hace. Qué importante es reprender todas tinieblas de nuestras vidas. Tenemos que echarlo fuera, hermano. Tenemos que buscar la luz del Evangelio. Tenemos que buscar la luz de Cristo en nuestra vida para luchar contra el reino de las tinieblas, contra el desorden y contra todo lo que es vacío, lo que nos hace que toda la llenura se pierda en nuestras vidas. En primera de Juan 1:5, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios dice: Dios es luz. Dice, hermano, Dios es luz. Hermano, dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, fíjese, hermano, si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Buscar la luz de Cristo. Buscar, hermano, limpiar nuestras vidas, hermano, para poder echar fuera. Quiere decir que ante cualquier situación tenemos que buscar limpiar nuestras vidas. Si algo queremos, si algo, hermano, echa fuera las tinieblas de nuestras vidas, echa fuera las tinieblas de nuestra casa, es que los que estemos en una casa busquemos la limpieza, busquemos estar a cuenta, ponernos a cuenta, saber perdonar, saber amar, saber perdonar las ofensas, saber perdonar, tener comunión a través del perdón. Quiere decir entonces, hermano, que una de las cosas también que trae las tinieblas a una casa es la falta de perdón. El odio, son los rencores, es la ira, son los celos, son los pleitos, son las divisiones. Pero cuando corremos a Cristo, a limpiar nuestras vidas, a quitar ese odio, esa rencilla, ese coraje, esa falta de perdón, las tinieblas se van. Las tinieblas, hermano, son seres demoníacos que llegan a tomar el control en la mente. Por eso cuando alguien está peleando, cuando alguien está dividiendo, cuando alguien tiene alguna situación, su mente se empieza a llenar de mentalidades, de ideas, hermanos, que no vienen de parte del Señor, pero que las empieza a creer. Por eso dice la Escritura: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué digo el Señor eso, que no es bueno que el hombre esté solo? Porque
porque iban a venir ministraciones negativas y empezar a malpensar, a tener malos pensamientos, a querer pensar que los demás están diciendo cosas de él, hermano. Pero acá dice mi Señor que para reprender las tinieblas de la mente necesitamos también correr al perdón, para echar fuera y que no tomen control sobre nuestra vida. Porque cuando las tinieblas entran en una casa donde los hombres no saben perdonar, donde no saben olvidar, no saben, hermano, reconciliarse, lo único que están atrayendo a esa casa es ruina. Es ruina, hermano. Reprende las tinieblas, haciendo las paces. Por eso la Escritura dice en el Salmo 133 que donde hay armonía y hay unidad, donde está la paz de Dios, donde hay el aceite, está la unción, ahí Dios envía la bendición y la vida eterna. No hay, ahí echa fuera todo espíritu de muerte, ahí echa toda soledad, toda tristeza, ahí envía Dios la bendición. Pero cuando hay pleitos y no hay falta de perdón, ahí moran las tinieblas. Donde hay odio, ahí mueren, ahí habitan las tinieblas. Nosotros no andamos en tinieblas, no andamos arruinándole la vida a otros, no andamos peleándonos con otros, no andamos nosotros haciéndole mal a otros, porque en ese corazón, en ese creyente habita las tinieblas, es gobernado por las tinieblas. Hermano, esto nos enseña que las tinieblas provocan, te dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No solamente provoca violencia, provoca desorden, provoca maldad, sino también provoca, hermano, que el hombre se vuelva mentiroso. Miente contra la verdad. Dice que ama a Dios, dice que está con Dios, hermano, pero está mintiendo. Porque dice que ama a Dios, pero daña al prójimo. Dice que Dios está con él, pero no le gusta estar con los hermanos. Hermano, reprende las tinieblas. Provoca mentira en la vida de un hombre al decir que cree en Dios, pero no busca a Dios, que adora a Dios, hermano, pero que le gusta hacer también lo malo. Hermano, hacen la maldad, hacen lo malo, hermano, pero dicen que agradan a Dios. Cuando un creyente, hermano, no se esfuerce por agradar a Dios por lo que dice su palabra, hermano, y no entiende lo que dice su palabra, está en tinieblas. Un hombre en tinieblas no sabe lo que hace, no sabe cómo agradar a Dios, cometiendo todo tipo de injusticia, todo tipo de violencia contra su hermano. Produce ceguera, o sea que sin entendimiento del evangelio, sabiendo, hermano, que cree que busca la libertad y se cree libre, pero no busca la libertad de Cristo, no busca la ayuda de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas le ciegan, porque el diablo le ciega el entendimiento a muchos sobre el evangelio, porque saben que en el momento que un creyente abre la palabra, cuando un creyente abre la palabra, por eso dice en Juan 15, dice, y la verdad os hará libre, la verdad a vosotros está limpio por la palabra. Cuando ve que se limpia por la palabra, corre a pedir perdón, quiere reconciliar su vida con el prójimo, pero también se reconcilia con Dios, busca la salvación del Señor, sabe que el diablo va a impedir que ese hombre confiese a Jesucristo, que ese hombre clame al Señor, que ese hombre adore al Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el propio Jesús, va a llegar el reino celestial, va a llegar juntamente con su rey, va a llegar a tomar control. Cuando usted abre las escrituras buscando la verdad, ¿qué es lo que Dios dice? El reino en ese momento se mueve a tu favor. En ese momento el reino de Dios juntamente con su rey aparece en el corazón y en la vida de aquel creyente. Por eso dice en 2 Corintios 4,
versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, dice la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecieran la luz, dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Entonces, donde hay conocimiento del evangelio, hermano, ahí opera y ahí está el Rey en nuestras vidas. Pero donde no hay conocimiento de Dios, hermano, ahí operan las tinieblas y toda clase de maldad. ¿Cómo reprendemos entonces las tinieblas? Trayendo a Cristo. Trayendo a Cristo a nuestras vidas. ¿Quieres que se vayan esos problemas? ¿Quieres que se vayan esas violencias? ¿Quieres que se vayan esos maltratos, esas dolencias, esas enfermedades? Y hermano, y ahí en esa casa hay toda dolencia, hay todo desorden en tu vida. Trae a Cristo a tu vida. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y si ya has recibido a Cristo, ahora corre a pedirle perdón al Señor. Limpia tu vida, ponte a cuentas con los hermanos, ponte a cuenta aquellos que has dañado, y vas a ver que la luz de Cristo se va a resplandecer, y todo desorden, todo lo malo, todo aquello va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha descendido sobre tu vida. Reprende las tinieblas, atrayendo al Cristo, atrayendo al Rey, atrayendo al Señor a tu vida. Romanos dice 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y no procurando, y procurando establecer la propia suya, no se han ajustado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo? Que donde en una casa no hay la justicia de Dios, no hay la palabra de Dios, no dejan que Cristo gobierne a través de su palabra, hermano, ahí operan todo tipo de tinieblas. Todo lo quieren hacer bajo su propia justicia, bajo sus propias leyes, bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas, pero no dejan que Cristo gobierne, no dejan que Cristo dirija. No está la palabra de Dios ahí, porque cuando está la palabra de Dios y se practica la palabra, ahí en esa casa hay luz, está la luz de Cristo, está la luz del Evangelio, se rige, hermano. Por eso una casa, cuando un matrimonio, en un matrimonio, ¿qué unió a ese matrimonio? Los unió Dios. Quiere decir, hermano, que cuando Dios une a un matrimonio, hagamos de cuenta que esos dos son un matrimonio, esposo y mujer, pues aquí en medio es como un pegamento. Dios es como, voy a compararlo, y Padre, perdón la comparación, pero Dios es como un pegamento que hace que estas personas se queden juntos. Y nada los puede separar. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano, que los ha unido. Por eso dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No hay poder que los pueda separar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está. Cuando la palabra de Dios está en un matrimonio, cuando la palabra de Dios está en un matrimonio, es imposible que las tinieblas entren, que gobiernen, hermano, porque se sujetan a lo que la palabra dice. Se sujetan a lo que Dios dice, y no permitirán que las tinieblas entren a robarse a nuestros hijos, a destruir a nuestros hijos, a desviar a nuestros hijos, a que haya miseria, a que haya pobreza, que haya enfermedad, que haya dolencia, que haya tristeza, que haya maltrato. No, porque Cristo está ahí gobernando. Cristo está dirigiendo esa casa. Pero cuando el hombre quiere establecer sus propias reglas, sus propios mandamientos, su propia forma de ser, las tinieblas van a aparecer, van a echar afuera al Señor. Y cuando echan fuera del Señor, aparecen los demonios, aparecen los diablos, aparece Satanás, hermano, destruyendo aquella casa. Los hijos se van, el hombre hace lo que quiere, la mujer hace lo que quiere.
porque no hay gobierno de Dios. Echa fuera, reprende de tu vida, de tu casa, las tinieblas, el desorden y de lo que no tiene provecho delante de Dios. Es importante, hermano, que le abras las puertas de tu corazón, le abras la puerta de tu casa, que Cristo llegue a tu casa, que tome control sobre todo desorden, que tome control sobre, hermano, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, pero dile: Señor, voy a hacer lo que a ti te agrada. Toma tu control. Echo fuera de mi vida, diga así: yo echo fuera de mi vida todas tinieblas, todo desorden, lo reprendo en el nombre de Jesús. Dile: Señor, todo desorden en mi casa, lo echo fuera de mi vida. Donde hay desorden, hay vicios, hay maldad, hay violencia, hay maltratos, ahí no está Cristo. Donde están las tinieblas, ahí reina el diablo, reina Satanás, no reina Cristo, hermano. Pero que puedes atraerlo, sí. Dile: Señor, perdóname mis pecados, límpiame, Señor, y perdona, y haz que Cristo esté gobernando a través de su palabra, el evangelio. Entonces las tinieblas se van. Todo aquello que está, y vas a ver que la paz de Cristo reposa en nuestro, esa paz de Cristo va a reposar en el corazón. Colosenses dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Las tinieblas provocan sufrimientos, dolencias, desorden, vacíez, viven sufriendo toda su vida. Por eso la Escritura dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque es vergonzoso hablar de los que ellos hacen en secreto. Las tinieblas provocan sufrimientos, provocan daños. Las tinieblas hacen que el hombre se despegue de la búsqueda de Dios. Las tinieblas hacen, hermano, que Dios no opere en la vida de un creyente. Las hace que el hombre viva en pecado, viva en desorden, viva, hermano, lejos de la voluntad divina. Por eso es importante que nosotros tengamos a Cristo en nuestros corazones, metamos a Dios en nuestros corazones, metamos a Dios en nuestra casa, para que las tinieblas, hermano, lo malo, el pecado, el desorden, la vacíez, hermano, no penetren en nuestra vida y arruinen nuestra vida, arruinen nuestro matrimonio, arruinen nuestras familias, arruinen toda nuestra vida, y que nos hagan creer, hermano, porque una de las cosas que hacen las tinieblas es que hacerle creer al hombre que Dios está con él. Es que hace creer que Dios está con él, porque le ciega el entendimiento, no sabe lo que dice. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el que reina el mundo, hermano? El diablo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice: tres cosas ministra el reino de las tinieblas, hermano: los deseos de la carne, que provienen glotonerías, deleites, fiestas, disfrutes, diversión. Dice también los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos tienen que ver con codicias, amadores del dinero, hermano, amadores de su cuerpo. A ellos les importa más su vida personal, más le importa su vida que la vida de los demás. Hay quienes no le importan, en un matrimonio no le importa la vida de la esposa, no le importa la vida del esposo, no le importa la vida de los hijos, solamente vive para agradarse a él. Todo quiere, todo lo que ve quiere para su cuerpo, todo lo que quiere lo quiere para su vida. La vanagloria, ambiciona las cosas, riquezas,
ambiciona lo material, ambiciona los bienes, busca posición, que sean respetados, que sean honores, que tengan un lugar donde sean reconocidos. A ellos no les importa, hermano, no les importa nada de Dios. Están bajo el dominio del maligno, porque no entienden que la vida no depende de los bienes, sino depende de la vida que Dios nos da. Qué interesante es, hermano, reprender las tinieblas de nuestras vidas. Usted sabe que aunado a esto aparece el reino de la muerte, hermano, o la muerte quiere reinar, donde el hombre hace, hermano, que entienda de que se siente angustiado, se siente... El reino de las tinieblas, hermanos, produce desilusiones, produce decepción de la vida, produce muerte a toda aspiración de la vida, a todo anhelo en la vida, porque no encuentra sentido a su vida. Pero déjame decirte, lo primero que dice 1 Corintios, con eso vamos a ir terminando, 1:21. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Quiere decir entonces que Dios nos escogió, que Dios puede escogerte, Dios puede tomarte. Hermano, no te quiere porque eres el perfecto, porque eres el mejor, sino porque te sientes desilusionado. Hay alguien que te ama. Sientes que las cosas están perdidas. No están perdidas. En Cristo nada es perdido. Lo único que pierde el hombre en este tiempo es su tiempo, en cosas vanas, en cosas que no sirven para nada. Pero déjame decirte que no importa tú quién seas, tú hombre, tú quien quiera que seas. No importa la razón social, no importa tu posición, no importa quién eres. Si tú, hermano, metes a Cristo en tu vida y tú te arrepientas de todo corazón, le pides perdón a Dios por todas las cosas que haces y le permites a Dios que Él ponga orden, hermano, llene tu vida de su Santo Espíritu, que en tu casa habite la presencia de Dios, que el Rey llegue a visitarte, hermano, y establezca su trono, establezca su reino en tu corazón. Él va a cambiarte la vida. Pienses, hermano, que el único que provoca tristeza, desilusión, abandono, se sienta solo, abandonado, solo en soledad, es el reino de las tinieblas. Pero déjame decirte que Dios nos ama, hermano. El diablo no quiere que tú leas la palabra. El diablo no quiere que tú busques a Dios en una iglesia. A Dios no quiere, hermano, que tú clames al Señor, porque Él sabe que cuando tú clamas, ¿sabes quién va a llegar? El reino de Dios, pero no va a llegar solo, va a llegar juntamente con su rey. No te sientas atados en cualquier vicio, en cualquier situación. Mientras el diablo viene a robar, a matar y a destruir, el Señor viene a darte vida. Él viene a bendecirte. Él viene, hermano, a darte, a restaurar, hermano, a robar, a matar y a destruir. Él viene a edificar. Él viene, hermano, a levantarte. Él viene a sacarte de esa soledad. Él viene a sacarte de ese desorden. Él viene a sacarte, hermano, y a darte la vida, a darte la oportunidad, hermano, que en el Señor. Pero como hijos de Dios, hermano, como hijos de Dios, también reprendamos las tinieblas. Cuando veamos desorden, veamos es que algunas situaciones que se inclinan fuera de las cosas de Dios, es porque las tinieblas quieren entrar, están tocando a tu puerta. Repréndelas y dile: Cristo vive en mi casa, Cristo mora en mi corazón, mi casa y yo serviremos al Señor. Somos hijos de Dios y no permitiremos que las tinieblas vengan a nuestra casa. Haremos, Padre, lo que nos pidas. Haremos, Señor, te pedimos perdón, limpiamos nuestra vida, echamos fuera de nuestras vidas, de nuestra casa, todo pecado, toda suciedad. Y hermano, el Rey va a llegar a tu casa. El Rey va a llegar a tu casa. No importa en qué condición estés. Si tú clamas a Jesucristo y tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, Él va a llegar a tu casa.
El mismo Rey va a llegar a poner orden. El mismo Rey va a limpiar tu casa. El mismo Rey va a restaurar tu vida. Clama al reino. Cuando tú clamas al reino, el Rey llega a tu casa. Oramos entonces, Padre del cielo. Bendecimos la vida de tus hijos. Reprendemos, Padre del cielo, todas tinieblas de la vida de tus hijos. Amando tu palabra, obedeciendo a tu palabra, Señor, limpiándonos de todo pecado, sabiendo perdonar a los demás, sabiendo estar a cuentas, desechando de nuestra vida todo amor sobre el mundo, todo aquello que nos aparta a ti. Estableciendo, Padre bendito, tu reino en nuestras vidas, estableciendo, Señor, tu presencia, estableciendo, Padre del cielo, tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tus hijos, llega a ellos, Padre, de tal manera, Padre, que seas tú obrando en la vida de tus hijos, seas tú ministrándoles el corazón, hermano. Señor, te lo pido, llega a la vida de ellos, bendícelos, Señor, y aquellos que están lejos, perdónalos, Padre. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Vuelve a casa, hijo de Dios. Cristo está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Pídele perdón al Señor. Ponte a cuentas con el Señor y vas a ver cómo Dios mismo va a llegar, hermano, y a tomar control sobre tu casa, sobre tu vida. Entrégale la vida de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, hermano, y toda enfermedad se va, toda dolencia se va. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos bendición, Señor, sobre la vida de tus hijos. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos. Allá en tierra deseable, nuestra hermana Edith, Angélica, Betsabe, Sheila, Ulises. Que Dios me los bendiga. Fabiola, Jessica, la pastora Esmeralda. Que Dios me los bendiga. Y donde quiera que donde esté usted, deja que Dios entre a tu vida. Deja que el Señor entre a tu vida. Y todo desorden y todo aquello se va. Y vas a ver cómo Dios va a bendecirte, va a transformarte. Porque el reino de Dios no viene solo, viene con su rey. Limpia tu casa, limpia tu corazón, limpia tu mente. Deja que Dios te haga en ti una nueva persona. Tú puedes ser lo peor, pero cuando tú permites que Cristo entre a tu vida, hermano, Dios hace de ti una criatura nueva, un ser nuevo. Y si tú, hermano, quieres ver la mano de Dios en tu vida, limpia tu casa, limpia tu corazón y verás cómo Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Ayúdanos a compartir las alabanzas. Ya están poniéndolas en nuestra página. Inscríbase en la página y que Dios te bendiga donde quiera que estés. Deja que Cristo entre a tu corazón, deja que Cristo entre a tu vida, deja que Cristo reine en tu corazón, en tu casa. Deja que la presencia de Dios se mueva. No dejes de buscarlo en su palabra, hermano, porque Dios está haciendo cosas hermosas. No dejes que las tinieblas tomen control. No dejes que las tinieblas vengan. Échalas fuera en el nombre de Jesús. Haciendo lo bueno, lo malo se va. Muchas gracias, pueblo de Dios. Bendiciones donde quiera que estés.